A Abraham se lo llama el padre de la fe en las Escrituras. Y esto es así por una serie de eventos muy importantes en la vida de Abraham. Por ejemplo, cuando Dios lo contactó por primera vez allá en Génesis 12, lo llamó para que saliera de la tierra de su parentela y Abraham obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo que a pesar de su avanzada edad, él iba a tener un heredero e iba a ser el padre de una gran nación que bendeciría a todas las naciones de la tierra, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando Dios le hizo una prueba extrema de pedirle que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, Abraham fue hasta el monte y allí hizo los pasos iniciales para sacrificar a su hijo hasta que Dios lo detuvo y así demostró una gran fe en Dios. La Biblia honra a Abraham de muchas formas. Y no solamente en la Biblia, Abraham es reverenciado por tres grandes religiones: la religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Y todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, nos dice la Escritura que somos hijos de Abraham. Él es nuestro padre de la fe. Y este hombre tan admirable, uno pudiera pensar que tenía una fe tan grande que era sobrehumano, que era una fe que ningún otro ser humano puede duplicar. Sin embargo, eso no es así. Y hoy vamos a ver cómo la fe de Abraham era parecida a nuestra fe. O sea que nosotros podemos tener la misma fe salvadora que él tuvo. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Pues aquí me tienes perturbado pensando, yo pensaba que Abraham era perfecto, que nunca hizo nada malo y que siempre sonreía y siempre solo tuvo una mujer y la ética era perfecta. ¿Es así la historia? Bueno, y creo que todos esos detalles van a salir en los próximos minutos, sí. Pues oramos entonces. Oramos. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar la Biblia, que ella sea la que nos revela tu amor y tu justicia y el significado de la fe. Amén. Gracias por Abraham y gracias por el ejemplo que nos da, aun cuando hizo cosas malas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a comenzar el estudio de hoy en Romanos capítulo 3. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Bien, entonces aquí comenzamos con un discurso que hace Pablo discutiendo la importancia de la fe. O sea que ya hemos leído en el libro de Romanos y en muchas otras partes que la salvación se alcanza por la fe. Pero entonces el tema es, ¿qué es esta cosa que llamamos fe? ¿Cómo se entiende? Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. ¿Con qué se come? Bueno, sí, esa es una frase popular. ¿Con qué se come eso, verdad? Sí. Sí. Entonces, él hace una pregunta. ¿Por la fe invalidamos la ley? O sea que él mismo está tratando de explicarle a la gente. O sea, esa pregunta es con el propósito de explicar a los lectores del libro de Romanos cuál es el rol de la fe en la salvación y con respecto a otros elementos. Pero nosotros nos vamos a concentrar más bien, Johnny, en la fe en sí. Sí, porque hay bastante para cortar. Sí, sí. Vamos a ir al siguiente pasaje. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ok, Johnny, este es un pasaje que muchas veces leemos para discutir el tema de la fe. Sí, porque ayuda a definirla. Ok, porque entonces uno pudiera pensar que tener fe en Dios es lo mismo que creer en Dios. Y este pasaje nos dice que no es lo mismo. Porque si lo que creemos es en Dios, estamos a nivel de los hermanitos demonios. Y son hermanitos porque fueron creados por Dios, ¿no es así? Fueron creados, sí. Así que somos hermanos de ellos, todos somos criaturas. Todos venimos de las manos y de la mente y de la creación de Dios. Pues estos demonios, ellos creen en Dios, pero no tienen fe en Dios. Entonces, la fe tiene
elemento añadido, superlativo, mucho mayor que creer? Bueno, porque es que también la creencia es pasiva. O sea que no siempre cuando nosotros creemos en algo hace alguna diferencia en nuestras vidas. Hay mucha gente que cree, que sabe que el fumar es malo para ellos, pero fuman. Sí, sí. Fuman. Hay mucha gente, yo he oído hablar de un país que se llama Surinam. No lo he visitado. Yo tampoco. Yo sé dónde está porque lo he visto en un mapa. Sí, sí. Sé que la capital se llama Paramaribo y creo que ese país existe. Y creemos que está donde está, porque no hemos tampoco mirado desde arriba para certificar y que tenga una etiqueta que diga esto es Surinam. Sí. Pero entonces el tema es, lo que estamos tratando de decir es que Surinam no hace ningún impacto en mi vida. Aunque es importante como país y los que viven allí deben estar contentísimos. Sí, sí, o sea, no queremos desprestigiar a Surinam. Esto es nada más en lo que me afecta a mí. Surinam existe, estoy consciente de que existe, yo creo que existe. Sin embargo, en mi diario vivir, el que yo sepa que existe Surinam, el que yo crea en eso, no tiene ninguna diferencia, no hace ninguna diferencia para mí. Y no tiene ningún compromiso con tu vida tampoco. Tampoco. Entonces, la fe en Dios no puede ser lo mismo. No. O sea, si vamos a creer en Dios, tenemos que pasar de esa creencia pasiva que no tiene ningún efecto a llegar a algo más activo que se llama fe. Correcto. Porque creer es el asentimiento del entendimiento. Es decir, yo entiendo que es así. Eso es fe. Eso es creer. Pero la fe es mucho más que esto. La fe implica una relación de compromiso. La fe implica que yo estoy en un cometido, en un pacto, en una relación. Es como ser amigos, o ser hijos, o ser esposos, que son tres de las ilustraciones que nos dejó Jesús y que nos deja la Biblia en nuestra relación con Dios. Es mucho más que saber que Surinam existe. Sí. Entonces vamos a ir a ver otro pasaje en el libro de Efesios que nos explica lo que no es la fe. Leamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Muy bien, Johnny. Entonces aquí estamos hablando de la luz, de la manifestación, de la evidencia, y habla también, menciona la palabra comprobar. Dios es luz. Aquí no se nos está pidiendo que tengamos fe ciega. O sea que cuando Dios pide que nosotros tengamos fe en Cristo, cuando la Escritura nos dice que tengamos fe en Dios, no está hablando de una cosa que se llama fe ciega. ¿Por qué no? Porque la fe ciega, lamentable y desgraciadamente, que algunos tienen como virtud, y que piensan que es algo bueno, yo tengo fe ciega en Dios, pues se llama fanatismo. Esa fe ciega no es producto de la relación con Dios, es producto de la justicia por las obras, es producto de la infatuación. La fe ciega hace que desconsideremos a las personas y nos pongamos a nosotros en el centro, así llamando la relación con Dios como que está en el centro. Pero cuando tú descartas a los seres humanos y no te importan las consecuencias de la vida de ellos porque piensas que estás sirviendo a Dios, eso es fanatismo y es fe ciega. Y esto lo rechaza Dios, ¿verdad, Rafael? Sí.
O sea que, Johnny, nosotros hemos visto en la historia del cristianismo muchos casos. Por ejemplo, está el caso de Pablo. Pablo era un hombre que él, voy a decir, tenía fe ciega, porque él nada más le importaba una cosa, que era hacer justicia sobre aquellos que estaban ensuciando su religión judía. O sea, ese era Saulo. Saulo. Yo dije Pablo. Sí. Ok, entonces era Saulo. Y él no veía las evidencias, él no veía la luz que Dios había desplegado delante de él, sino que él estaba encañonado en una sola cosa. Dios nunca nos pide que seamos personas sin raciocinio. Él quiere que nosotros comprobemos. Él quiere que nosotros investiguemos. Él quiere que nosotros basemos la fe en Él sobre pruebas, sobre un fundamento firme. Por ejemplo, Johnny, se nos pide en la Escritura que amemos a Dios de todo corazón. Tenemos nosotros base para amar a Dios de todo corazón. Por eso las Escrituras, Rafael, particularmente el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, pone como centro el testimonio. El testimonio es la historia tuya con Dios por las cosas que ha hecho Dios por ti. El testimonio personal del cristiano es la evidencia que tiene el cristiano de que la relación con Dios es una que le ha beneficiado, que le llama a justicia y que le da la oportunidad de crecer. Rafael, el testimonio de tu conversión, que he escuchado, no estuve allí contigo, pero he escuchado muchas cosas acerca de esto en los diálogos que hemos tenido ya por años, y tú has escuchado de la mía también. Sí. Ese testimonio es el que nos siembra, nos dice, así pasó, y esto es una relación que yo tengo con mi Dios, y hemos visto cómo Dios ha obrado, y eso Dios lo hace por ti. Si tú no lo has sentido y si tú no lo has visto, órale a Dios, porque Dios responde. Él quiere una relación contigo donde está basada en la evidencia del testimonio que Él te da, de la salvación que viene a tu casa, que viene a tu corazón. Invita a Dios, pide a Dios, y Él dará a todos abundantemente y sin reproche, dice Santiago 1:5. ¿Esa promesa es cierta, Rafael? Sí, correcto. Y así debemos creerlo. Sí. Entonces, la fe tiene que estar fundamentada en algo, y ese algo es nuestro conocimiento de Dios, como se revela, Johnny dijo, en la vida de los creyentes, en nuestras propias vidas, en las Escrituras. Todo lo que hizo Jesús era para darnos evidencias del amor de Dios, de su cuidado por nosotros, asegurarnos de que Dios no nos va a rechazar, sino que Él está dispuesto para salvarnos, recibirnos para salvarnos. Pero entonces vamos a hablar otro concepto en el libro de Hebreos de lo que es la fe. El libro de Hebreos, el capítulo 11, es ese capítulo famoso acerca de la fe. El primer versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo se puede tener convicción en algo que uno no ve, Rafael? Porque al definir la fe así, no es Surinam de lo que está hablando, y lo bueno que debe ser Surinam, ¿verdad? Y más bien tenemos que hacer un viaje para allá después de estar hablando de Surinam. Correcto. Pero no es decir, Surinam existe. No es eso. Lo que implica este verso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción lo lleva a un nivel superior a la creencia. Lo hace una relación y está basada entonces en la relación precisamente. Y la manifestación de esa relación es lo que en el cristianismo se llama el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tú tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu familia, de lo que Dios está haciendo por ti? Ese testimonio es el que siembra, es el fertilizante de la convicción. Muy bien. Yo busqué esa palabra convicción porque no es una palabra que utilizamos tan a menudo. En la Real Academia Española dice que es una adhesión intensa. Si nosotros tenemos convicción del amor de Dios, convicción de la pureza de Dios, etc., eso quiere decir que estamos convencidos por la evidencia que hemos examinado
y estamos entregados intensamente a esa convicción, a esa creencia. Por lo tanto, Johnny, si nosotros estamos basando nuestra fe sobre evidencia, la evidencia toda es del amor de Dios, la evidencia es de la misericordia de Dios, de la justicia social. Eso quiere decir que la convicción me lleva a mí a reproducir el carácter de Jesús. La convicción no me lleva a perseguir a otros que no creen como yo. Ni a declarar Surinam existe, no es una cuestión de declarar doctrinas. Pero Rafael, una pregunta, en este asunto de convicción, cuando tiene la palabra intensidad, entonces las emociones son las que definen un aspecto importante de la fe. Porque la intensidad se manifiesta por las emociones. Sí. En la iglesia adventista del séptimo día hemos muchas veces rechazado las emociones y les tenemos miedo, pero hemos de abrazarlas al pensar en la fe, porque la definición que nos da las Escrituras es que la está amarrando al testimonio para que tengas convicción, que es una intensidad de pensamiento y de creencia. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, que es la recepción del Espíritu Santo, que también está íntimamente relacionado con las emociones. Este es un papel importante en el asunto. Sí. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se manifiesta la fe en nuestras creencias, nuestra relación con Dios. Seguimos en el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ver la creación de Dios es una manifestación de esa fe, porque tenemos la seguridad de quién es nuestro creador. Ok, Johnny, pero entonces esto es un punto importante porque pues este mundo está dividido entre los evolucionistas y los creacionistas. Nosotros creemos, tenemos fe en Dios como creador, pero ¿de dónde sacamos esa creencia? Porque la sacamos del vacío o sencillamente no está sustentada en nada. ¿Qué tenemos como base para creer que Dios es el creador? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo la convicción al ver el rostro de mis nietos, al ver el rostro de la sonrisa de Clara, de mi esposa, al ver el amor manifestado de mi esposa cuando ella hace tantas cosas que hace por mí. Y, por ejemplo, me prepara la comida, que no sé, Rafael, si se nota el efecto que tiene. Pues yo sé que Dios existe porque le veo la cara a Clara. Yo sé que soy criatura porque veo en Clara a Dios. Ella es la imagen y la semejanza de Dios. Esa es mi evidencia. Bueno, entonces lo que yo estoy entendiendo es el mismo proceso que todos nosotros tenemos, de que el Espíritu Santo nos inspira a ver las evidencias y a creer en esas evidencias, no como productos de una gran explosión que ocurrió 6.800 millones de años atrás, sino como la obra de Dios, que interpretamos la belleza del universo no como un accidente, sino como el diseño de una mente prodigiosa, que vemos cómo funciona la naturaleza para el beneficio del ser humano, como el plan de Dios para cuidar de la raza humana. Todo eso lo entendemos a través de la revelación natural, a través de nuestro razonamiento. Posiblemente no tenemos pruebas concretas, porque nadie estuvo allí, nadie tomó fotografías ni videos, pero tenemos evidencias y sobre esas evidencias basamos nuestra fe. Pero time out. Dígame. Yo tengo fotos. ¿Tienes fotos? Sí, mírate a ti. La de tus nietos. Y la de mis nietos. Muy bien dicho. Pero de ti. Sí. Tú eres imagen y semejanza de mi Creador. Así que cuando yo te veo a ti, yo veo a Adán y a Eva y veo la evidencia. Perdona, ¿verdad? Ok, está bien. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a ir ahora al versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Bueno, entonces, Johnny, aquí está la clara diferencia entre lo que es el creer y lo que es tener fe. Si yo vengo y le digo a alguna persona, mira, sal de tu casa que yo te voy a mostrar un lugar a dónde ir. Vete caminando a Surinam. Nadie me va a hacer caso. Pero Abraham le hizo caso a Dios porque ya había una relación con Dios. Sí. O sea que estamos viendo, y ahora en el ejemplo práctico de la vida de Abraham, ¿por qué es que se lo llama a él el padre de la fe? Sí. Y esto no es pecata a la minuta, esto no es una cosa insignificante. Imagínense que usted está en su casa en Caracas, o en su casa en San Juan, o en su casa en La Habana, y le dicen, deja todo atrás, llama a tus hijos y a tu familia y vete caminando. ¿Y para dónde voy, Señor? No, no te preocupes, que yo te voy a llevar al lugar y tú vas a llegar allí. Yo no sé cómo encajar en ese negocio. Es salir a un lugar sin saber a dónde voy. Sí. Pero entonces fíjate, aquí hay una conexión clara de la obediencia, porque se señala ahí la palabra obedeció. La fe nos impulsa a nosotros a obedecer a Dios. Que ese es el cometido que estábamos hablando. Sí. La fe no es una creencia pasiva donde nosotros estamos viendo indiferentemente que alguien nos está hablando de la Biblia y todo eso, y lo estamos mirando así a distancia, sin estar involucrados, sin estar activamente integrados en la conversación. No. La fe es aquella que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, leemos la voluntad de Dios, sale en nosotros el deseo de buscar la forma de cumplir con lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Así que esas preguntas de que si por la fe invalidamos la ley de Dios y todo eso, son preguntas ridículas. Pablo las tiene que hacer por aquellos que tuercen las escrituras para su perdición y la perdición de otros. Pero para una persona que tiene fe, el decir los mandamientos de Dios están invalidados, la voluntad de Dios no tiene nada que ver en mi vida, eso es una declaración ridícula. El que tiene fe es una persona que quiere obedecer, quiere estar en contacto con Dios. Amén, Rafael, sí. Qué bien está dicho eso. Esa declaración de qué es la fe nos dirige en todo. Y ahora nos toca leer en Hebreos, vamos a leer los versos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, aquí hay otro elemento de la fe, Johnny. Esa palabra esperaba, o sea, esa es la esperanza, ¿no? Esta no es la esperanza como la de la persona que se compra un boleto de lotería y tiene la esperanza de que le toque la buena suerte, que se haga el milagro de ganarse el premio gordo. La fe produce esperanza y es una esperanza que está fundamentada en lo que nosotros conocemos de Dios, su amor, su cometido a nosotros, la demostración de que Jesús se hizo carne, se sacrificó por nosotros. Nuestra esperanza se basa en creer en un Dios que ha demostrado su amor por nosotros y que ha estado dispuesto de hacer lo que sea por salvarnos a nosotros. Tenemos que avanzar porque se nos acaba el tiempo. Sí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Bueno, entonces Sara sabía que era imposible para ella concebir un niño. Y hasta se rió y se burló de Dios cuando los ángeles se lo dijeron. Pero aquí dice que ella creyó. Basada, o sea que el creer no tiene que ser perfecto, Rafael. Bueno, pero basado en el tema de que Dios es fiel. Oh. Y fíjate tú que la Biblia nos trata de decir a nosotros que Dios es fiel.
en contraste con nosotros. Nosotros no somos fieles, pero Dios sí. Para que cuando nosotros pequemos nos acordemos de que Dios es fiel. Sus promesas se cumplen a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Si confesamos nuestros pecados, sea lo que sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el ejemplo de Sarai representa una metáfora viva de cómo es la justificación por la fe. Porque ella se vio a sí misma imposible y se descartó a sí misma, pero confió en Dios, aunque no podía creerlo ni aceptarlo, porque se echó a reír. Pero Dios le dijo, y ella dijo, bueno, pues finalmente pues creo, aunque no lo siento. Y así tú también puedes creer, aunque no lo sientas, y pedirle a Dios el sentimiento. Él te lo siembra. Bien, Johnny, vamos a leer un último versículo, un último pasaje acerca de la vida de Abraham y Sara, en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Ay, bendito. Bueno, Johnny, entonces este pasaje está aquí para demostrar que la fe de Abraham y de Sara no eran fe perfecta, no era constante. Abraham y Sara eran seres humanos como tú y como yo, de fe imperfecta. No, pero era no como yo, Rafael, porque ese asunto de tener otra mujer después de tener la suya, eso no lo he hecho yo ni lo pienso hacer. Así que él era peor que yo. Bueno, entonces el tema está, Johnny, que ellos hicieron no solamente esto, sino que lo que estábamos repasando anteriormente, las mentiras acerca de su esposa, las diferentes concubinas que tenía, no eran seres perfectos, eran seres con grandes imperfecciones. Nuestra fe, o la fe de Abraham, no es un ejemplo para nosotros porque es una fe perfecta, pura y poderosa que mueve cielos y montañas. Es una fe de ser humano, imperfecta, una fe como la que nosotros tenemos. Pero el que es grande es Dios. Amén. Que es fiel. Y Él no nos falla. Bien, se nos ha acabado el tiempo, Johnny. Sí. Así que les agradecemos, queridos hermanos, por acompañarnos. Les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.